me sigue llamando poderosamente la atención el hecho de que en nuestros llamados historiadores, al tiempo que persiste la ignorancia recalcitrante en la existencia de la nación y su proceso a través de lo largo y ancho de la historia de constitución, de desarrollo, con todas sus vicisitudes y percances que ha debido desarrollar ese proceso tan rico en circunstancias extraordinarias, como el hecho, por otra parte, de la persistencia de parte de esos mismos escribidores de la historia dominicana en ignorar un hecho que no es posible ocultar, como es el que la única y verdadera independencia de la nación dominicana y del Estado Nacional Dominicano corresponde al 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre del año 1821, hecho llevado a cabo por Núñez de Cáceres de manera legítima y jurídicamente transparente, por cuanto en esa ocasión se depositaron los documentos correspondientes en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, sin que hasta la fecha allí ni en ninguna parte aparezca ninguna otra declaración de independencia formal de la República Dominicana. Eso solamente se explica por un interés bastardo de parte de esos mismos historiadores en ocultar la responsabilidad directa de la Iglesia Católica en sus representantes vernáculos como en la Curia Vaticana. Porque lo que se quiere ocultar es que la acción directa de esa declaración de independencia y de constitución del Estado Nacional Dominicano, esa proclamación de independencia se llevó a cabo en pleno apogeo de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria proclamada e instaurada por el Papa Pío VII y por la Curia Vaticana a raíz de la derrota de Napoleón Bonaparte, resultando a partir de ahí la entronización de un período contrarrevolucionario encabezado directamente por la Iglesia Católica, aunque se dice que culminó en el año 1826, ese período de predominio en la historia universal y en particular en el seno de la Iglesia cristiana con centro en Roma, ha venido a constituir un cáncer eterno en dicha institución, que ante cada crisis mundial se manifiesta de la manera más dañina y más perversa contra los mejores intereses de la humanidad. Por ejemplo, así se manifestó a raíz de la Comuna de París en el año 1871 en Francia. Así se manifestó frente a los movimientos de independencia en América Latina, que llegó al atrevimiento de condenar como satánico a todos los movimientos separatistas e independentistas de América Latina del colonialismo europeo. Más aún, excomulgó a todos los independentistas del siglo XIX y por igual fue quien instigó el ascenso al poder de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia. Fue esa Santa Alianza quien repuyó al momento de llevar a cabo la persecución contra los judíos y la instauración de los campos de concentración, como por igual la invasión criminal nazifascista contra la Rusia soviética y el apoyo a todos los grandes dictadores más sanguinarios de América Latina, como Stroessner, Trujillo, Duvalier, los Somoza y así sucesiva y reiteradamente.
no ha habido una sola dictadura de América Latina del siglo XIX que no haya contado con el respaldo absoluto de la Iglesia Católica, es decir, de la Iglesia Cristiana. El peronismo, que era una dictadura nazi-fascista, contó todo el tiempo con el apoyo de la Iglesia Católica y de los cristianos. Igualmente, la acción contra el movimiento patriótico de Hugo Chávez Frías en Venezuela recientemente contó en primera línea con la labor en contra de ella, de la labor de la Iglesia Católica. Y fueron los obispos católicos los que instigaron que Estados Unidos terminara junto a Inglaterra robándole toda la reserva en oro a Venezuela, confiscándole sus bienes y riquezas internacionales. La Iglesia Católica, como símbolo y representante del cristianismo, es, tal y como ha dicho Ortega, es una mafia internacional criminal de la peor naturaleza. Precisamente, el presidente de Nicaragua, Ortega, ha tenido un gesto de dignidad encomiable cuando ha dispuesto el rompimiento de relaciones diplomáticas de la nación nicaragüense con el pseudoestado del Vaticano, porque es una institución que sigue siendo ficticia y que atenta contra todos los derechos que componen la vida moderna. La Iglesia Católica es quien favoreció para el año 18 el movimiento contrarrevolucionario en Nicaragua, que incluso llegó a quemar a sandinistas vivos por el hecho de considerarlos opositores a sus designios de parásitos sanguijuelas del pueblo nicaragüense como del pueblo dominicano. Por ello, no ha de extrañarnos que un idiota imbécil como es el alias obispo de Santiago, el tal alias Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, y por tanto familia directa de ese bandido alias obispo de San Juan de la Maguana, Grullón, cuñado del rufián Rafael Hipólito Mejía, el agente de la CIA y del imperialismo que envió soldados dominicanos a mancillar la soberanía del pueblo de Irak y a cometer los crímenes más horrorosos de lesa humanidad, y por lo cual como herencia se le dio el título de alias Monseñor a Tomás Morel, que es descendiente directo de Grullón. Grullón es el hermano de Sergio Grullón, el marido de la hermana de Rafael Hipólito Mejía, Sergio Grullón, cuyo segundo apellido es Morel, y que es el que se ha apoderado de todas las tierras auríferas de la zona de San Juan, y es el que aboga por la explotación de los romeros sin importarle la destrucción de toda la agricultura del sur con dicha explotación aurífera. Es quien sale diciendo que Ortega, el presidente de Nicaragua, tiene problemas mentales. Porque para estos idiotas, imbéciles, esquizofrénicos, pederastas, lacayos y serviles del imperialismo norteamericano, como son todos los obispos, monseñores, y es el mismo Papa Francisco, todo aquel que tiene dignidad sufre de problemas mentales. Ellos ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven el árbol de pino que tienen en sus ojos. Este señor, de manera infame, tergiversa la historia y acusa a Daniel Ortega y a los sandinistas de llevar a cabo una persecución contra la Iglesia, cuando lo que han hecho es reaccionar con dignidad y romper con el hechizo y la sugestión del chantaje de que se dicen representantes de su Señor aquí en la tierra, de su Dios, a nombre de lo cual cometen todos los crímenes y todos los atropellos. No solamente aquí en América Latina, sino en la misma Europa. Como se puede saber, hace apenas una semana aparece la información de que en España, contra la diócesis española católica, hay actualmente más de 500 denuncias de actos de abusos sexuales contra niños, lo que indica que la pedofilia en la Iglesia Católica es un sacramento. Y aún así, los pseudo
historiadores dominicanos adscritos a la Iglesia Católica no se cansan de hablar mentira, no se cansan de propiciar la impunidad ante los crímenes de lesa patria que ha venido cometiendo la Iglesia Católica, tanto en su sucursal nativa como en la Curia Vaticana. Porque se ha de saber que la creación, como yo he dicho, del enclave esclavista y antidominicano de Haití fue creado por un primer ministro francés que era un jesuita. La Iglesia no puede negar que el enclave esclavista colonial de Saint-Domingue es creación directa de los jesuitas, empezando con la dinastía de cancilleres franceses jesuitas que se inicia con Richelieu, cardenal jesuita, y continuada con Mazarino, otro cardenal jesuita de Francia de nacimiento en Italia. Cuando se crea en el 1870 el enclave colonial esclavista de Saint-Domingue, es otro jesuita sucesor de Mazarino el que está como canciller de la monarquía francesa. Eso es lo que ocultan nuestros pseudohistoriadores cuando se pliegan a la Iglesia, mostrando que carecen de dignidad y de respeto por la verdad, porque el compromiso con la Iglesia se basa solamente en la mentira y en el esclavismo. Ninguna institución en Occidente es tan esclavista como la Iglesia, establecido precisamente por el creador del cristianismo, que es Pablo, en Carta a los Romanos y en otros documentos clave del primer autor cristiano que se conoce, que es Pablo de Tarso. En mi comparecencia anterior cité a Karl Dessner, un historiador y erudito judeo-alemán, citando a Nietzsche, a Federico Nietzsche, estableciendo que el cristianismo es una institución de por sí criminal y, dado su predominio en 2000 años, la historia universal que se escriba tiene que ser la historia criminal del cristianismo, so pena de quedar cómplice de esa historia criminal. Es decir, si no se hace la historia universal y de cada país, poniendo de relieve la criminalidad congénita e intrínseca del cristianismo, se está haciendo cómplice directo de esos crímenes de lesa humanidad que por donde quiera que pasa cometen los cristianos. Y esto no es ni siquiera original de Karl Dessner, ni mucho menos original de Federico Nietzsche. Si tomamos la historia de la Iglesia Católica, que es la historia criminal del cristianismo, encontraremos grandes lecciones que confirman lo que acabamos de decir. Por ejemplo, permítasenos citar unos párrafos importantísimos de una breve historia del cristianismo, cuyo autor es un renombrado historiador francés, Alberto Hutin, sacerdote católico, quien escribe lo siguiente: la primera ley de la historia consiste en no atreverse a hablar mentira. La segunda, en no temer decir la verdad. La tercera, que el historiador no debe despertar la sospecha de adulación ni de animosidad, o sea que debe ser objetivo. No obstante, la historia del cristianismo es totalmente contrario a esas reglas. Esas reglas fueron establecidas para que no haya engaño, nada menos y nada más que por el alias Papa León XIII, el autor de la Rerum Novarum, que marca el inicio formal de la vinculación con la sociología de parte de esa institución criminal, que es la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana. Veamos la página que le prometí. Y se pregunta, bajo el título de Jesús, ¿cómo y en qué circunstancia empezó el movimiento que había de conducir a la fundación de la Iglesia Cristiana? Todos los datos que poseemos, afirma Hutin, coinciden en señalar como punto de partida la existencia de un grupo de personas que vivían en Jerusalén en los últimos años del emperador romano Tiberio,
quien ocupó ese puesto desde el año 30 al 37. Estos primeros fieles proclamábanse seguidores del nombre y de la doctrina de Jesús de Nazaret, hacía poco muerto en suplicio por orden del procurador romano Poncio Pilato, a instigación de las autoridades judías del Sanedrín judío. Buen número de dicha persona, continúa diciendo Justin, le habían conocido en vida. Todas ellas sabían que había muerto crucificado. Todas ellas creían asimismo que había resucitado, aun cuando solo una parte ínfima entre ellas hubieran gozado de su presencia después de su supuesta resurrección. Considerábanle como el Mesías, o sea, el prometido y esperado, el enviado, el Hijo de Dios, llamado a restablecer en este mundo el reinado de la justicia y a dar al bien un deslumbrante desquite sobre el mal. Jesús había prometido fundar un reino, el reino de Dios, del cual serían excluidos los malos y cuyo acceso tendrían asegurado todos aquellos que creyeran en Él y solo en Él. Cierto que su suplicio retrasó el cumplimiento de las promesas, pero éstas no tardarían en realizarse, según difundían demagógicamente. El triunfo sobre la muerte conseguido con la supuesta resurrección del Maestro era la prueba. Este se hallaba ahora sentado a la diestra de su Padre y desde allí desencadenaría una marcha para poner de manifiesto su gloria y fundar su reino. Mientras esperaban, sus fieles se ocupaban en propagar la buena nueva, el Evangelio, y en formar de este modo el personal de los elegidos. Así refiere un sabio eclesiástico, Monseñor Duquesne, escribiendo en el año 1905, los comienzos del cristianismo. Esto prueba que en este terreno las ciencias históricas no han realizado un gran avance desde que Voltaire decía en su ensayo sobre la costumbre y el espíritu de las naciones lo siguiente: nos guardaremos, es decir, guardaremos distancia de pretender atravesar la impenetrable oscuridad que cubre los orígenes de la Iglesia naciente y que la misma erudición, es decir, la Ilustración francesa, ha aumentado a veces. Esta impenetrable oscuridad procede, en primer lugar, de que los datos para hablar como Monseñor Duquesne, esto es, 4 narraciones conocidas bajo el nombre de evangelios canónicos, no concuerdan entre sí en grandes líneas, suscitando por el contrario, en cuanto a su mismo fondo, graves e intensas objeciones. ¿Por qué se han suscitado esas graves contradicciones? Sencillamente por el falseamiento debido al uso de la mentira. Y esto no nos lo inventamos nosotros, ni se lo inventaron los representantes de la Ilustración francesa. Se relata que en la época en que los evangelios fueron redactados, los manuscritos eran raros y quienes los poseían no se andaban con rodeo para corregirlo y aumentarlo en apoyo de sus teorías y creencias, o bien para contestar con mayor facilidad las objeciones de los herejes y de los paganos. Hacia el final del siglo II, un obispo de Corinto llamado San Dionisio se quejó amargamente de que hubieran falsificado sus propias cartas y pone al descubierto que abundan las gentes, según dice textualmente, que tienen el atrevimiento de falsificar los escritos de Dios, esto es, los evangelios. Celso, por su parte, un erudito pagano del siglo II, contemporáneo de Dionisio, decía a los cristianos: vosotros nos cuentan fábulas y no saben siquiera darle una apariencia de verdad. Algunos de entre vosotros parecen gente borracha de vino que alzan la mano sobre sí misma. Han arreglado 3, 4 y 5 veces los textos de sus evangelios a fin de poder negar lo que se le enrostra, oponiéndosele. Como se puede ver,
la mentira es una constante permanente en la iglesia. ¿Cómo es posible que quienes se digan representantes de un Dios, del Hijo de Dios, Jesucristo, y demás sandeces por el estilo, tengan que tener la mentira como su arma preferida? Y eso es lo que hacen los historiadores falsificadores de la historia dominicana, porque son todos, como yo he demostrado que es Frank Moya Pons, como lo es por igual Juan Daniel Balcácer y demás, que son agentes pagados y mercenarios de la iglesia, así como de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, es decir, de la CIA. Y todos esos historiadores actúan con la mayor inescrupulosidad, sin importarle ni un carajo la forma criminal en que mienten y vuelven a mentir. Así, por ejemplo, del 26 de enero al 9 de marzo han proclamado el mes de la patria y han proclamado el mes de la independencia, pero omiten la proclamación legítima, original de Núñez de Cáceres, porque esa independencia desafiaba el programa de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria de Pío VII y por tanto también de la sucursal de ese cártel del opio en este país que es la Iglesia Católica. E insisten en darle un nombre despectivo a ese acto original de proclamación de la independencia nacional, que es el llevado a cabo por Núñez de Cáceres, y le ponen el apelativo diminutivo de independencia efímera, contraviniendo los precedentes de la historia latinoamericana. Si se repasa esa historia de América Latina, hay que reconocer que cuando el padre Hidalgo proclama la independencia de México en el 1810, México no era independiente. No obstante, en México la fecha de su proclamación de independencia es la fecha en que el padre Hidalgo proclamó la independencia. Lo mismo acontece con la independencia de Venezuela. Pero resulta que la Iglesia Dominicana, que no es dominicana, que es una agencia colonialista, romana, vaticana, europea, imperialista, esclavista, es más original que todas las otras sucursales de ese cártel internacional colonial esclavista que es la Iglesia Cristiana. Y tienen que endilgarle a la independencia de la nación dominicana, que es la que proclama Núñez de Cáceres, la única que se ha proclamado, porque los otros carajetes que se dicen padre de la patria, como le gusta al marica y tecato Juan Pablo Uribe proclamar la independencia efímera, con eso aplastan la trascendencia histórica del gesto y la acción de Núñez de Cáceres. Pero no pueden omitir que la única documentación que existe en el Archivo General de India de Independencia de la colonia del Santo Domingo Español es la de Núñez de Cáceres, porque precisamente la Iglesia procedió a llamar a la intervención militar de las hordas haitianas, con un católico a la cabeza como era Boyer, y la bestia de Boyer representando a la bestia de Salén. ¿Qué hicieron? Aplastaron la independencia nacional de Núñez de Cáceres y con el concurso de la Iglesia Católica anexaron la nación soberana proclamada en la colonia del Santo Domingo Español al mamotreto de República de Haití, hecho que duró desde el 1822 al 1844. Y los mismos protagonistas de ese crimen, de esa traición, que fueron los febreristas, luego, creyendo que se iban a salir con la suya, emitieron un manifiesto el 16 de enero del año 1844, donde se decían ridículamente engañados y estafados. Pero ¿quién fue que lo estafó? ¿Quién fue que dicen ellos que lo engañó? Es la misma Iglesia Católica que puso a sus bandidos párrocos en Santiago y en la frontera a recoger firmas de comerciantes pidiendo la intervención de las tropas haitianas de Boyer en la parte española. Y esto lo confiesa el gran historiador de los prohaitianos en su obra Haití y la República Dominicana,
nos referimos a Pricemar. ¿Por qué ocultan eso? Porque saben que ningún dominicano de convicción, de origen, de entrañas, iba a pedir la intervención de las hordas haitianas cuando tenían los precedentes sanguinarios vividos de la intervención de Dessalines. Señores, Dessalines y los haitianos eran tan criminales, y esa bandida clerical de María Filomena González Canalda, que vive pidiendo evidencia, ordenó reiteradamente eliminar a todos los mulatos y blancos de la parte española. Es más, debe saberse que el distanciamiento entre Dessalines y Cristóbal sobrevino en torno a la ordenanza de Dessalines de eliminar a todos los ciudadanos que no fueran puramente negros en la parte española, a lo cual se opuso un criminal como Cristóbal. Eso es historia viva. ¿Y por qué esos historiadores pseudo dominicanos, pero agentes de la iglesia, y por tanto no pueden ser sinceramente dominicanos? Porque ninguna institución es tan antidominicana como la Iglesia Católica. Basta recordar la anécdota entre la Asamblea Nacional, donde se proclamó la vigencia de la Constitución resultante de la Asamblea Constituyente del 6 de noviembre del 1844 en San Cristóbal. Hay historiadores que recogen la anécdota de que cuando Santana le llama a Porte a suscribir la Constitución aprobada, Porte le dice que no puede firmar esa Constitución porque esa Constitución representa el poder temporal y él representa el poder sobrenatural. A lo cual Santana le contesta que en esa Constitución no se dice que hay dos poderes, que solamente se dice que hay un solo poder y es el que él representa, y por tanto que él lo exhorta a que la suscriba. Los seguidores de Porte, el arzobispado le dice que entonces lo que está planteando es que si no lo firma queda deportado. Dice, bueno, eso es asunto suyo. Si ese es su deseo, aquí tienen los pasaportes. Se pueden ir. Son ellos los que se oponen a la vigencia de la Carta Magna que le da la nacionalidad dominicana a los de la parte del Santo Domingo español. Es la iglesia, señores. Y como todo el mundo sabe, la iglesia es quien crea el invento de Duarte y los trinitarios, con ese bandido del alias Obispo Meriño, el preñador de jamonas de la iglesia, porque eso es lo que era Meriño, teniendo como criminal a Lili y como chivato a Narciso Ureña, el papá de Salomé Ureña. Señores, la historia dominicana es un ejemplo de que se pueden elaborar todas las instancias negativas que se quieran, pero que la verdad siempre resplandece. Y que en este país aparece de todo, y se cocinan las traiciones más descomunales, más inverosímiles, pero no obstante, hay que reconocer que la nación dominicana posee una fuerza extraña que le permite vencer todas esas patrañas y salir airosa. Es inexplicable para todo el que se pone a estudiar minuciosamente la historia nacional cómo es posible que un paisito tan endeble, tan débil económicamente, con tan pocos recursos naturales, con tan poco territorio, haya podido enfrentar tantas múltiples adversidades y salir airoso. Ese episodio del mes de la patria merecen meditar mucho. Y dentro de ese episodio surge una petición descabellada que aboga por los relatos fantásticos de la historia sagrada de la Iglesia Católica suplanten la historia real, viva, de carne y hueso de la historia de la nación dominicana. Consiste la petición de excluir a un historiador de carácter conflictivo como es el señor Ramiro Mato González del plantel de los miembros de la Academia de la Historia. Los componentes de esa academia han dado una respuesta bastante digna y profesional. El señor ciudadano Ramiro Mato González
es miembro de esta institución por su aporte al conocimiento y a los hechos históricos que constituyen la historia de la nación dominicana y del Estado dominicano, como su estudio sobre el escudo, sobre el himno y cosas por el estilo. Para entrar aquí no se le pidió su historial, no se le pidió ningún papel de su conducta moral ni personal, sino su quehacer histórico. Y aparece una enajenada nacional como es la China apátrida, Mukien Sanben, diciendo que ella se siente aqueroseada compartir membresía con Ramiro Mato González en la Academia de la Historia. Pero Mato González tiene un ancestro en este país de todos los Matos del Sur y de todos los González del Sur. La misma historiadora esa, María Filomena González Canalda, resulta parte de la familia González, de la misma que es Ramiro Mato. Entonces, ¿cómo esta intrusa, falta de dignidad, porque si tuviera dignidad estuviera defendiendo la República Popular China allá en China? Pero ella defiende a Taiwán y a Chiang Kai-shek y los criminales de guerra refugiados en Taiwán. Y por tanto lo que defiende a la CIA, al imperialismo norteamericano y a la Iglesia Católica. Y el mismo Ramiro Mato González católico. Yo no conozco un personaje historiador que haya defendido con más ardor la tesis de que la separación que proclamaron en el 44 es la independencia nacional que Ramiro Mato. Me acuerdo como ahora que hace unos 20 años atrás lo dijo de manera airada en la televisión y lo escribió en la prensa. Déjense de pendejar, la independencia nacional es la separación de Haití. No es verdad, no es verdad. Como yo he dicho, la soberanía nacional no es solamente de Haití. La soberanía nacional empieza por la soberanía del Estado, que está mancillado, o mejor dicho, esa soberanía está mancillada con el concordato, porque el concordato le da un carácter teocrático al Estado dominicano. Y un Estado teocrático no puede ser soberano. Si el guanajo, presidente de este país, el embeleco, el mojón con muchos flecos, Luis Abinader, tiene un espasmo de nacionalismo y dice que él llama a defender la soberanía nacional, que empiece por romper con el concordato y de esa manera ponga distancia de los Pudey, porque su gran amigo y aliado Lazo, que ha sido traducido a juicio político en su país por delincuente, y la delincuencia de Lazo tiene que ver con los depósitos offshore en los paraísos fiscales, lo cual comparte con Luis Abinader. Resulta que Lazo es miembro de los Pudey en Ecuador, y la vicepresidente, es de los Pudey, y él mismo, desalmado e inescrupuloso, debe ser de los Pudey, porque él tiene un compinche muy grande con los vinchos, los vinchitos, y no hay crápulas antinacionales, entreguistas más grandes que esos vinchos. Eso han desacreditado el movimiento nacionalista y patriótico de este país, porque son un grupo de crápulas amorales propios de los cristianos. Eso es lo que está sucediendo en este país. Que mientras la historia la estén manejando lo de la Iglesia Católica, la historia va a estar plagada de mentiras, de tergiversación de la verdad, va a estar plagada de falsificaciones, de tergiversaciones y de falta de dignidad. Los dominicanos no deben dejarse engañar por un idiota imbécil como el alias obispo auxiliar de Santiago, Morel Diplán, con respecto a Nicaragua. Quienes han llevado la provocación al máximo de uno de los pocos gobiernos de América Latina que han sabido tener dignidad frente a un adefesio como el Vaticano es Daniel Ortega, que lo ha sabido tratar como agente del imperialismo y de la CIA. Y lo ha condenado a ser parias, quitándole correctamente la nacionalidad nicaragüense. Que si aquí se hiciera eso, con todos estos falsificantes como Andrés L. Mateo, Juan Bolívar Díaz, y todos esos agentes que pasan, como intelectuales e historiadores, pisoteando y ofendiendo a la nación dominicana, como un Ortega Tur, que dice que la población de la colonia del Santo Domingo Español desapareció con el Pacto de Basilea, el Pacto de Basilea que le fue impuesto por los jesuitas a España,
que cuando se impuso ese pacto de Basilea, entregándole esta porción a Francia, ahí mismo desapareció los simientes de la nación dominicana y la simiente del pueblo dominicano. ¿Y qué mentalidad tan bestialmente simplista, propia de una figura mostrenca? Y claro, tiene que ser un seguidor del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA, como son los bochistas, como Lionel, como Danilo, el que llora ante la tragedia y viacrucis de un haitiano que después salen por ahí a cortarle los brazos a las jóvenes dominicanas que no aceptan el soborno para entregarse en relaciones amorosas con ellos. Danilo nunca lloró por esa muchacha que está sin los dos brazos, viviendo a expensas de quién. Danilo no llora por las monstruosidades que cometen los haitianos. Y no puede llorarlo porque Danilo Medina es un delincuente igual que toda su familia. La dominicanidad es una actitud ante la vida. La dominicanidad, por ejemplo, se puso de manifiesto ahora en la vaina esa del evento mundial de béisbol, que la dominicanidad no se puede apostar a la pata de gallo, ni al bate y al guante de lúmpenes faranduleros como son los peloteros, ni a los guantes de boxeo, ni a las nalgas de una mujer. La dominicanidad es algo que se debate a la luz de la historia y del derecho de los pueblos. Es una cosa seria, no es cosa de farandulero, no es cosa de los Johnny Ventura, el maldito lumpen, que el diablo lo tenga en su buena hoguera. No es cosa tampoco de los Jesús Alou, con pinche del movimiento LGTB de Breuter, como su hijo. Porque esos peloteros no son de nadie, son mercenarios. Mírense lo que es San Pedro de Macorís. ¿Qué han aportado los peloteros a San Pedro de Macorís con todos los millones de dólares que han manejado? Porque son crápulas, son lúmpenes, son gente sin moral. Cualquiera que habla con una mujer de San Pedro de Macorís de edad dice, los peloteros no han hecho más que daño a esta provincia. O búsquense, por ejemplo, un municipio como Consuelo que ha aportado tanto pelotero. Y pregúntense, ¿qué han hecho esos peloteros? Si no es mandar a infelices trabajadores a aventurar como ilegales y a que se mueran en travesía aventurada hacia Estados Unidos. Verbigracia, Julio César Franco, el gran Ciorestó dominicano. Ustedes quieren un delincuente más grande que ese. Evangélico, por cierto, pastor evangélico y todo eso. Yo puedo estar 20 años aquí narrando episodios denigrantes de los peloteros y de los manipuladores que quieren poner el destino del pueblo dominicano en manos de tales alimañas. Y a eso hay que ponerle coto. Mire, el desastre que tiene ese farandulero, impuesto como síndico en Santo Domingo Este, el comerciante del mercado de allá de la Duarte arriba, que si yo qué Jiménez, eso no tiene madre. Ese es un desorden total. Y todos los días sale con una nueva charlatanería como un farandulero, que los camiones no han llegado, que los acuerdos, que vamos a ver cómo los resolvemos, que voy a hacer un evento de que si yo qué cosa, de farándula. Pero es que ustedes no lo pusieron para eso ahí. Es para resolver los problemas de la comunidad, de recogida de basura, de garantizar la seguridad ciudadana, de evitar esa contaminación imperante en esa provincia, la provincia de la basura, del cantautor Manuel Jiménez. Y todavía quieren más pruebas de eso. Johnny Ventura defalcó con la anuencia de Peña Gómez el ayuntamiento de la capital. Pero claro, como Johnny Ventura compartía con Peña Gómez el consumo de cocaína y estupefacientes y otras vagabunderías como eran la orgía y las violaciones masivas, él se lo aplaudía. Y Johnny Ventura era un gran síndico. Johnny Ventura era un miembro de la farándula de Cambumbo, el homosexual, marido del hijo del general Balaguerita de Inibarceja. Ya está bueno de manipular la conciencia de los dominicanos con mentiras, fantasías e invenciones. Respeten la historia, respeten al pueblo dominicano, respeten la historia de la nación dominicana. Dice Muquien Sanbén que ahí no puede estar Mato González cuando fue copartícipe de la muerte de Manolo Tavares Justo y parte de sus secuaces, que él también tiene que ver con la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñón. Señores, si de muerte se trata, por ahí yo oí a alguien decir que la vida de un hombre no puede estar por encima de la vida de un pueblo.
y yo comparto ese punto de vista. Dice un refrán, una máxima, que el que a hierro mata, a hierro muere. Camaño fue el artífice y ejecutor del genocidio, matanza, masacre de Palmasola. Miles y miles de campesinos y campesinas, niños y niñas, fueron asesinados y quemados vivos en esa masacre en el año 1962. Y la ejecutó Camaño junto con otro general. El machetazo de la huella que tenía Camaño en la frente se lo dieron los mellizos de Palmasola. ¿Ustedes saben por qué? Porque Camaño se prestó para, como se lo dijo en la reunión en la noche anterior a la masacre, a el general que participó junto con él, creo que de apellido Reyes, al que yo le eché el brazo, es el dirigente principal, porque yo me crié con ellos y lo conozco demasiado bien. Por esa razón, la gente de los mellizos de Palmasola prefirieron morir en decenas, pero dejar marcado a Camaño. Y le dieron el machetazo que se merecía, pero debieron dárselo más bajito para muchar el pecueso. Entonces, ¿a quién sí le duele? Camaño, que vino convertido en un agente de la aventura castrista. Pero no le duelen los miles y miles de campesinos masacrados. Ella puede estar junto y defender al que masacró a miles y miles de campesinos, de niños, de niñas, de ancianos, que tenían una creencia primitiva, pero era su creencia. ¿Quién es una defensora de los derechos humanos? Yo no puedo afirmar que Mato González participara o no participara en la ejecución de Camaño. Pero Camaño, por aventurero, se lo merecía. ¿Qué dijo Fausto Camaño, un criminal de lesa humanidad, pilar de la sanguinaria dictadura de Trujillo? Ese no puede ser mi hijo que esté muerto ahí. Porque el ejército que yo ayudé a formar y que yo hice, no puede matarme mi hijo. Es el estirpe de Camaño, criminal, que por azar de la historia quedó en una situación que él nunca pensó que iba a quedar. Y por eso es un ícono, es un ídolo de la historia de la gente que piensa como quién. Zambén, una depravada apátrida, degenerada. Yo creo que cuánto debo decir en esta entrevista. Muchas gracias. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.